Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos comentar en este día sobre el combate espiritual. La inspiración más directa la tomamos de una mujer valiente y sabia que vivió en una época muy difícil. Hoy precisamente es su fiesta litúrgica. Santa Catalina de Siena es ella. Vivió en el siglo XIV, entre los años 1347 y 1380. Una época de graves conflictos dentro de la Iglesia, de graves escándalos, de mucha perplejidad, y también un tiempo muy difícil para Europa en general, porque fue el tiempo de plagas y guerras. Cerca de una tercera parte de la población de Europa murió en esas distintas plagas. Así que estamos frente a un corazón femenino, sensible, lleno de luz y de fuerza, que yo creo que tiene una palabra oportuna para decir al tiempo en el que nosotros estamos. Hablamos de combate espiritual. Este término todavía puede ser un poco extraño o le puede sonar un poco antipático a algunas personas. Pero si abrimos el Evangelio encontramos muchos pasajes en los que Jesús nos habla con gran realismo sobre la situación de los creyentes, y la palabra que Él utiliza es ciertamente la del combate. Recordemos, sin dar los textos bíblicos, algunos pasajes donde esto sucede. Cristo dice, por ejemplo, que el discípulo, el que quiera ser discípulo suyo, ha de tomar la cruz cada día, dice. Evidentemente, la cruz es una señal de extrema violencia, una señal de gran padecimiento, y eso es lo que dice Jesús, que eso es propio del discípulo. En otro pasaje nos dice que la puerta que lleva a la perdición, el camino que lleva a la perdición es muy ancho. En cambio, la senda que va hacia la salvación es estrecha. Y en el Evangelio dice, no lo digo yo, dice Jesús, qué pocos dan con él. Como que se tratara de un secreto, como algo que quizás uno no quiere saber. De hecho, y este es otro dato bíblico, aparece en los evangelios que los apóstoles no querían enterarse cuando Jesús les hablaba de padecer y les hablaba de la cruz y les hablaba de su propia pasión, lo que a él le iba a suceder. Los discípulos no querían oír. Es explicable porque el ser humano rechaza como espontáneamente eso. Los anhelos del ser humano están bien condensados en las palabras prosperidad, seguridad y fecundidad, que son ciertamente las grandes promesas de los Baales en el Antiguo Testamento. Uno espontáneamente lo que quiere es eso, una vida tranquila, y eso quiere decir seguridad. Una vida exitosa, y eso quiere decir prosperidad. Y una vida que no acabe, una vida que se prolongue. Pero como uno tiene que morir, bueno, pues que haya una fecundidad, que lo mío siga, que mi empresa siga, que mi familia siga. Y la cruz va directamente en contra de esas expectativas que son tan humanas y que todos tenemos. Un último pasaje que quiero recordar es como Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan
En el mundo tendréis luchas, capítulo 16 de San Juan. En el mundo tendréis luchas. Es decir, esto está bien anunciado, está muy claro. Cerrar los ojos es simplemente dejarse llevar por la corriente. Esta es una de las imágenes que utiliza precisamente Catalina. La del río que se lo va llevando a uno. Y a veces lo más cómodo es dejarse llevar por el río. Con el problema de que pues el río contiene bastante veneno y acaba mal, esa historia acaba mal. Bueno, ahí termina la introducción a este tema. Ahora pasamos a lo primero que ustedes tienen en sus hojas y que publiqué desde esta mañana en Facebook. Lo que llamamos las guerras más conocidas. Si hablamos de combate, si hablamos de guerra, pues hay guerras que son más conocidas y hay guerras que son menos conocidas. Entonces, pues vamos a referirnos primero a las guerras más conocidas. Con esa expresión lo que queremos decir es que desde antiguo, quienes han vivido la fe cristiana en serio, han conocido esta clase de combates, lo que llamamos aquí las guerras más conocidas. Ahí vamos a detenernos durante unos minutos, pero no demasiados, porque quizás el plato principal dentro de la predicación de hoy está en la segunda parte que ustedes tienen también en el esquema de su hoja. Las guerras menos conocidas. Menos conocidas quiere decir que quizás las tenemos tan cerca, quizás están tan próximas a nosotros, quizás estamos tan metidos dentro del agua del río que no nos damos cuenta. Es decir, no son menos conocidas porque sean menores, sino porque tal vez el agua, repito, el torrente del río, pues nos va llevando. Entonces vamos con las guerras más conocidas. Aparecen 4. Las palabras subrayadas son persecución, idolatría, indiferencia y lo esotérico. Por supuesto, el caso más evidente de combate es precisamente la persecución. Persecución que significa el suprimir la libertad o la paz o la vida, incluso de aquellos que creen en Cristo. Para facilitar un poco la comprensión del tema, he querido poner también en esta exposición otra columna que dice cuál es el prototipo de la persecución. Pues el prototipo es lo que sucedió en el tiempo del Imperio Romano. Por ejemplo, aquello de las matanzas de los cristianos en el Coliseo. Tú no quisiste darle culto al emperador, entonces te llevamos al Coliseo. Bueno, primero te sometemos a la cárcel, te sometemos a humillación. Como hemos comentado en otras oportunidades, todo tipo de maltrato, especialmente contra las mujeres, que eran violadas sistemáticamente, golpeadas, y realmente los capítulos tal vez más notables de heroísmo en esos primeros siglos están de parte de las mujeres. Y después de toda esa tortura física y psicológica, pues te matamos. Ese es el caso evidente de la persecución. Esto nos horroriza, pero lamentablemente no se queda únicamente en el pasado. Por eso esta otra columna que dice versión típica actual. Hermanos, esto es lo que está sucediendo. A nuestros cristianos en Nigeria, en China, en Irak, en Siria, de tantas entrevistas y documentos y documentales que he visto sobre esta situación, me impactó y todavía me remueve interiormente lo que decía una mamá. Yo pienso en mamás como las que tenemos aquí. Ella decía, yo salgo el domingo con mi familia para misa y no sé si vamos a regresar, o no sé si vamos a regresar completos. Ese heroísmo, esa resolución de me pongo en pie y arreglo a mis hijos y me voy para la misa, sabiendo que me pueden matar,
como de hecho ha sucedido cuando queman a cristianos dentro de sus iglesias, cuando ponen bombas, cuando los secuestran. Eso claramente es persecución. Sabemos también de las escandalosas, las repugnantes prácticas del Estado Islámico. En estos días precisamente se está celebrando un congreso muy oportuno en las Naciones Unidas, recogiendo testimonios de sacerdotes, de religiosas y de muchísimos laicos. Y lo que más le duele a esas personas es el abandono que sienten por parte de nosotros, los que podemos ir a misa cada vez que queramos, si queremos. Es decir, este es el primer modelo de combate. Cualquier persona que ustedes vean aquí, incluyendo niños y niñas, serían torturados o quemados vivos o decapitados o encarcelados solamente por afirmar que son cristianos. Vean las fotos, por favor. No rehúsen mirar la cruz de Jesús. Vean las fotos de este congreso en las Naciones Unidas. El nombre que le han dado es We Are N. We Are N. Ese N es por la expresión despectiva que utilizan los musulmanes radicales para referirse a los cristianos. No los llaman cristianos, sino nazarenos. Entonces, We Are N es como diciendo, nosotros somos nazarenos. Ese es el congreso que está reunido ahora mismo. Y lamentablemente la crueldad que se está ejerciendo contra esas cristianas hoy, pues es comparable a lo que sucedía en tiempos del Imperio Romano. Una de las múltiples torturas a las que son sometidas, porque siempre esto va contra la mujer. Ustedes saben que el demonio odia particularmente a la mujer, porque ustedes mujeres tienen en su corazón y en sus entrañas las fuentes de la vida. Por eso la mujer es particularmente detestada por el diablo. Entonces, una foto impactante es una de las torturas a las que ha sido sometida una cristiana allá. Por el hecho de ser cristiana, la amarran a una columna en público y el que quiera puede golpearla. Entonces es la imagen de una persona humillada, golpeada, azotada por una sola razón: yo creo en Jesucristo. Esto no está pasando hace 19 siglos, hace 18 siglos. Esto está pasando ahora mismo en lugares como China, como Irak, como Nigeria, como Siria. Y es bueno que sepamos esto, y es muy importante que uno lea estas noticias, porque muchos de nosotros quizás tenemos una versión demasiado light del cristianismo. Casi que miramos el cristianismo como una especie de mampostería, de maquillaje, de decoración, de muleta, para yo ayudarme a vivir mi vida con una cierta fuerza o con un cierto propósito. Estas personas que están viendo que sus hijos y sus hijas son degollados, estas personas están tomando su fe con una profundidad que me parece que debe hacernos avergonzar a nosotros. El segundo caso es el de la idolatría. Esa también es una guerra. La persecución es una guerra externa, abierta, como la hace el Estado Islámico. Aquí estamos hablando de una segunda guerra que es una guerra mucho más interna. La guerra de la idolatría es una guerra interna. ¿Por qué? Porque los ídolos se meten dentro del corazón. Los ídolos típicos, entonces ahí aparece en la columna el prototipo, son el dinero, el poder, el prestigio o el placer. Es muy importante recordar lo que hemos dicho en otras ocasiones. El Dios cristiano nos alimenta, dándonos su cuerpo santísimo, su sangre purísima. Ese es el Dios cristiano. Los ídolos se alimentan de nosotros. Es decir, todo ídolo reclama sangre al final. Todo ídolo reclama la vida del que le ofrece culto. Entonces, este es otro tipo de combate espiritual. Un combate que no es menos heroico. La persona que siente, por ejemplo, una adicción
pero que está luchando, está poniendo de su parte para salir adelante, esa persona también es héroe. No va a salir en la primera página, no va a salir en el portal de un Twitter o de un Facebook, pero esa persona también es heroica. El que siente dentro de sí propuestas deshonestas que a veces quedan ocultas a los ojos de todos, como aquel hombre que siente tentación de adulterar y dura meses o dura años con esa tentación, pero por amor a su esposa, por amor a los hijos, una y otra vez rechaza eso. Ese es un héroe. Ese también es un héroe. Y eso también es combate. Un combate que, repito, pues es bien conocido desde la antigüedad. Lo mismo con lo otro, con el poder. Tristemente, lo que vemos en muchos de los poderosos de este mundo es que hacen lo que sea. Por ejemplo, venden sus principios. Un ejemplo dramático es Barack Obama. Barack Obama fue entrevistado hace unos 10 años y él dijo abiertamente: yo solo puedo creer en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso es lo que me enseña mi fe. Pero saliendo de la convención demócrata del estado de Illinois, donde él dijo eso, sus asesores le rodean y le dicen: mire, si usted sigue con esa idea de hombre y mujer, usted nunca va a tener poder. Y de ahí en adelante Barack Obama da un viraje y entonces dice: yo apoyo absolutamente toda la agenda LGBT. Pero ese fue un viraje que él dio porque se dio cuenta que el ídolo se lo reclamaba. La gente tiene voto de obediencia. Tiene voto de obediencia a su ídolo. El ídolo es el poder y el poder dice: usted tiene que hacer eso. Y Barack Obama dijo: amén, y lo hizo. La gente traiciona sus principios más profundos por idolatrías que a veces parecen ridículas. Ustedes y yo hemos presenciado los hechos bochornosos en una de las más grandes productoras de automóviles en el mundo, la Volkswagen. Cerca de 11 millones de vehículos llevan cifras falsas sobre contaminación, porque el CEO, el presidente general, el gerente general de la Volkswagen necesitaba presentar márgenes de ganancia amplios en la asamblea de accionistas. Y el hombre miente como un miserable asustado, miente. Y tiene toda la plata del mundo, pero miente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere perder su prestigio, porque no quiere dañar su hoja de vida. Gracias a Dios se le dañó. Pero es eso, el ídolo ordena. Y ahora haces esto, y ahora haces esto otro. Y así hasta que te mueras tú, hasta que mates a otros. Y ahí va quedando el rastro de sangre. Ese es otro combate espiritual. Hoy esto se da, claro. ¿Cómo se llama hoy? Se llama consumismo, materialismo, o el ascenso laboral o social a cualquier costo. Aquí entre ustedes, entre las mujeres que hay aquí, hay algunas que habrán conocido esto, cuando abierta o implícitamente les hacen sentir que si quieres ascender, ya sabes con quién te tienes que acostar. Ese es el precio que tienes que pagar en especie tu ascenso. Y hay algunas que lo hacen, porque para ellas eso es más importante. Entonces aquella mujer que, teniendo el deseo de prosperar, como todos lo tenemos y es natural, aquella mujer que teniendo deseo de prosperar y de avanzar en su carrera, se sostiene en sus principios, sabiendo que eso le perjudica y le retrasa, esa es una heroína. Esa mujer merece aplauso. Esa mujer merece nuestro cariño y nuestro respeto. Esos son héroes de este combate. Tercera guerra, de las más conocidas. La tercera guerra es la guerra de la indiferencia. San Pablo la vivió varias veces. Él se acordaba de las palabras del profeta Isaías: ¿quién dio crédito a nuestro mensaje? Es muy duro cuando uno intenta dar testimonio y encuentra una pared de indiferencia. Lo que le pasó, por ejemplo, a San Pablo en Atenas. Está el hombre contando la belleza del triunfo de Dios en Cristo,
Y los otros lo tomaron a risa y finalmente le dijeron, mira, de eso te oiremos otra vez. Y así lo despacharon. Y todo el que sea de Cristo se va a encontrar con eso. Se va a encontrar con que a veces sus propios parientes, sus amigos más queridos, dicen, no, es que yo no quiero meterme en eso, es que yo no creo en eso, es que yo hasta allá no llego. Como me decía algún amigo, prospecto de amigo mío, pues obviamente se dio cuenta muy pronto que yo era sacerdote y me dice, tal vez por hacerme conversación, en mi familia todos hemos sido muy católicos y yo soy muy católico, pero no soy fanático. Esa historia me fascina. No soy fanático, padre. Y le pregunto, bueno, ¿y qué es no ser fanático? Pues yo no soy de esos fanáticos que van a misa cada domingo y cosas de esas. Eso ya es fanatismo, es decir, ya cuando una persona ya tiene que ir a misa cada 8 días, eso es fanatismo. Lo normal es que uno va pues cuando le matan a un amigo, entonces uno va al funeral, eso es lo normal. Uno se va a casar, entonces pues no se va a casar pues ante un notario, no, eso no se usa en mi familia, entonces uno se casa en una iglesia fina, costosa, como puede ser la del convento de Santo Domingo en Bogotá. Uno busca una iglesia bonita. Entonces este hombre con su catolicismo puramente social y de costumbre, pues evalúa como fanatismo eso. Quiere decir que mucha gente, también de nuestros propios parientes, también de los amigos que uno ha tenido toda la vida. Permítanme recordar aquí una sencilla anécdota que es personal, autobiográfica. Cuando yo entré a esta comunidad, pues yo no había terminado y pues nunca terminé mi pregrado en física pura que estaba haciendo en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Entonces, mis compañeros de la universidad, mis compañeros de física se enteraron de que yo estaba ya haciendo noviciado, es decir, este tipo, ¿qué le pasó? Lo perdimos. Yo estaba haciendo noviciado en Chiquinquirá, que es donde queda el noviciado nuestro, de los dominicos aquí. Y fueron a visitarme mis amigos, los míos, mi gente, mis partners, mis buddies, van y me visitan y entonces llegan allá y pues me ven con hábito y en trance de bendecir un bus. Entonces esta gente acostumbrada a tratar problemas de nitrógeno líquido, problemas de circuitos avanzados, problemas de física de estado sólido, problemas de ondas gravitacionales, lo ven a uno con un hisopo tratando de bendecir un bus o aprender a bendecir un bus. Y entonces la única pregunta para mis grandes amigos, o que yo creía mis grandes amigos, la única pregunta fue, ¿usted está contento en eso que usted hace? Sí, estoy contento. Ah, bueno, no, está bien, sí. La última recomendación fue, tómate tu pastilla y se subieron. No se te olvide tomarte tu pastilla y se subieron al bus y hasta el sol de hoy. A muchas de esas personas, les estoy hablando del año 1985, a muchas de esas personas jamás las volví a ver. O sea, esto también es combate. Cuando uno se siente solo, cuando uno siente que no le creen, cuando uno siente que los amigos lo buscan a uno por otras cosas solamente. Es que usted era mejor cuando no era tan cristiano. Así le dicen a uno. Usted era mejor cuando no era tan cristiano, pero ahora con esa rezadera y con tanto precepto y con tanta cosa, no, ya se volvió fastidioso, ya se volvió insoportable. Entonces usted no cabe dentro de nuestros esquemas y lo condenan a uno a las tinieblas exteriores. Esa es la indiferencia. En la versión típica actual, ese es el uso selectivo de la burla, la indiferencia misma y el aislamiento. Una vez más, ustedes dirán que estoy un poco monotemático, pero una vez más, quien más sufre de esto son las mujeres. Este es un tiempo especialmente difícil para ser mujer cristiana y católica, porque por su misma naturaleza comunicativa, por su capacidad de conectar con otras personas, pues la mujer católica, lo mismo que toda mujer, quiere tener amigos y amigas. Pero si resulta que todos los amigos quieren manosearla y todas las amigas quieren que haga brujería,
Entonces, ¿qué? ¿Me hago brujería para que no me manoseen? No. ¿O qué hago? No es fácil, no es un tiempo fácil para ser mujer cristiana y católica. Y hay una verdadera batalla. La cuarta de las guerras más conocidas, si cerramos esta parte, es precisamente lo que acabo de aludir, la fascinación de lo esotérico. El prototipo en la antigüedad son las escuelas de la gnosis. ¿Cómo puedo yo explicar, Dios me ayude, ayúdame Señor, cómo puedo yo explicar así en breves palabras, por qué la gnosis es siempre una tentación y es siempre una fascinación y es siempre un combate? A ver, es que gnosis incluye muchas cosas. La palabra gnosis en griego quiere decir conocimiento. Y lo que tienen en común todas las tendencias, porque realmente es un abanico de tendencias de la gnosis, lo que tienen en común todas ellas es poner el control de la propia vida en manos de cada persona. Es decir, tú puedes resolver tu vida si tienes las herramientas, los secretos. La palabra secreto es muy importante en todo el ambiente gnóstico. El arcano, lo secreto. De hecho, la palabra esotérico alude a eso. Esotérico es aquella enseñanza interna. Se opone a exotérico. Exotérico es el conocimiento que puede ser público. Lo esotérico con S es lo que está reservado al club. Entonces, ¿cómo entra lo esotérico en nuestro tiempo? Por ejemplo, en la masonería. La gente que va avanzando en la masonería nunca sabe qué viene en el siguiente grado, porque todo es secreto, porque todo te lo van diciendo de a poquitos. Solo así lo vas entendiendo. Las personas que pretenden tener una lectura particular o tener una sabiduría particular para analizar o para visualizar tu futuro a través de cualquier tipo de cosas, ¿no? Ya sea la lectura de la palma de la mano, el horóscopo, el I Ching o lo que sea, el tarot. Siempre la idea es, te voy a dar un conocimiento que te va a permitir ¿qué? Las tres cosas que hemos venido mencionando: prosperidad, seguridad, fecundidad. Entonces, el esoterismo siempre es eso. Te voy a dar herramientas, te voy a dar conocimiento. La primera herramienta en el ambiente gnóstico es siempre el conocimiento. Y por eso para ellos es muy importante desacreditar a la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia no quiere que sepas. La Biblia que el Vaticano tiene bajo 7 cerrojos. Lo que nunca se ha dicho sobre los papas. Las aulas o los salones recónditos. Hemos logrado entrar ahí. Y esto se difunde muy ampliamente. Y hay gente que consume ávidamente ese material. Varias cadenas de televisión, entre las cuales tristemente se encuentran cosas como History Channel o como Discovery Channel, tienen un amplio menú que lo sacan selectivamente. Entonces, cuando llega Semana Santa, el San Pablo que tú no conocías, aquí te lo vamos a contar, los secretos de José y María. Y como toda persona humana, fíjese que no dije especialmente las mujeres, como toda persona humana, tiene una tendencia especial al secreto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿En serio? Esa búsqueda del secreto, del chisme fresco, lo que nadie me ha dicho. Claro, ahora entiendo a mi párroco. Claro, eso lo explica todo. El esoterismo. Pero el esoterismo tiene muchísimos ropajes distintos. Porque está la brujería, está la nueva era, está el yoga. Hay una serie de versiones aparentemente, superficialmente domesticadas de estas prácticas que se han metido a la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, conocí el triste caso, porque para mí esto es tristísimo, el triste caso de un monasterio de monjes aquí en nuestra Iglesia Católica enseñando algo que es esto, esoterismo, a través de unos trucos de números que se llaman el eneagrama. Es decir, se supone, la filosofía del eneagrama es que si tú llegas a conocer cuál es tu número, porque tu número es el que define qué es lo que va a pasar contigo. Si tú llegas a conocer cuál es tu número, eso te enseña de quién puedes ser amigo. Se supone que son 9 números según esa filosofía
que tiene sus orígenes en la brujería musulmana. Yo no sé si es peor por lo musulmana o por lo brujería, pero tiene un compuesto indigesto terrible ahí, y se supone que eso te garantiza. Si yo se supone que soy un número 3, o el que sea, pero por decir un número, yo de eso no sé, y tengo otras cosas más importantes que aprender. Si yo soy un número 3, y entonces Edward es un número 7, se supone que somos compatibles, porque el 3 se va bien con el 7. Pero cuidado con Adriana, que es un 2. Porque el 2 siempre se opondrá a la relación entre el 3 y el 7. Y ese tipo de bobadas llenan la cabeza, pueblan la cabeza de la gente. Y la gente cree que aprendiéndose 80 posiciones de yoga, aprendiéndose 30 mantras, repitiendo frases para reprogramar su cerebro o cosas parecidas, ¿qué tienen en común todas esas prácticas? Repito, darte la ilusión, ojo, darte la ilusión de que el poder está en tus manos. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo me voy a construir a partir de mí mismo, porque he aquí que yo en este momento renazco desde mí, por mí, para mí. Y entonces, en el fondo, ¿qué estamos diciendo ahí? No necesito a Dios. Lo que yo necesito son las herramientas. Y las herramientas me las da el gurú. Las herramientas me las da el maestro. Las herramientas me las da el maharashi. Las herramientas me las da aquel que es el que me está enseñando, que puede ser el gran maestro, masón o lo que sea. Eso también es un combate. ¿Es un combate contra quién? Es un combate contra el corazón de nuestra fe. Porque resulta que el corazón de nuestra fe es como sigue. Cada uno de nosotros, todos somos débiles y todos somos necesitados, porque todos somos pecadores. Y Dios nos ha amado, y en su misericordia llega hasta lo más profundo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hemos sido. Y no importa, como lo dice el Papa Francisco con claridad, no importa lo que haya sido, hasta lo más profundo de tu ser quiere llegar y puede llegar y sabe llegar el Señor. O sea que el mensaje cristiano siempre es: abre la puerta para que llegue el torrente de su amor, el torrente de su poder. Ese es siempre el cristianismo, siempre. ¿Y qué te está diciendo la Gnosis en sus 80,000 vestidos distintos? No necesitas que llegue nadie. El poder está en ti. Entra dentro de ti. Es decir, en la conversación que tú puedes tener entre los distintos centros, reservorios energéticos que tú tienes en ti, a partir de ti, de la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es el contacto con esa energía profunda que brota de ti. Singularmente, el ombligo. Es una obsesión con el ombligo. El ombligo y el ombligo. Esa obsesión se paga cara. ¿Por qué? Esto sería para reírse, como bien hace aquí esta querida amiga. Sería simplemente para reírse, pero hay algo muy grave. Y es que en la ilusión de que yo puedo controlar mi vida, le estoy cerrando la puerta al único que, aceptándome como soy, quiere transformarme, no quiere dejarme donde estoy. Porque la definición de Jesucristo es esa: me acepta como soy y no me deja donde estoy. Ese es Cristo. Esa frase sería muy bueno que usted la escribiera, a menos que tenga una memoria prodigiosa. Pero esa frase es muy importante. ¿Quién es Cristo? Cristo es el que me acepta como soy y no me deja donde estoy. Ese es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo la gnosis, ¿qué es? Una guerra contra Cristo. La masonería, ¿qué es? Una guerra contra Cristo. El neopaganismo, ¿qué es? Una guerra contra Cristo. El avance de yogas y de I Ching y de horóscopos y de tarot, porque eso no puede faltar en el periódico. No puede faltar. Puede faltar el crucigrama, pero no puede faltar el horóscopo. Entonces, ¿qué es lo que pretende todo eso? Es una guerra. Es una guerra, y hay mucho cristiano católico que está dándole paso a eso y que no le ve ningún problema a eso. No le ve ningún problema. Son de llorar las encuestas de la cantidad de católicos que sienten que para no pelear, entonces se sienten muy tranquilos. ¿Usted por qué? A ver, usted siendo católico, ¿por qué afronta la muerte con esa tranquilidad? Porque unos dicen que voy a reencarnar y otros dicen que voy a resucitar, o sea que no pierdo. Y en esa confusión
conocida en algunas zonas de Colombia como mute mental, en esa confusión vive la gente. Entonces, ¿qué tienen finalmente dentro del recinto craneano? En lo que atañe a este tipo de preguntas, un cruce de mazamorra con mute. Eso es lo que tienen, pero así viven y así sobreviven. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran las nuevas guerras, las guerras menos conocidas, y entramos a esa sección de nuestra predicación. La primera columna en la hoja que ustedes tienen nos habla de las maneras de ataque, y ustedes van a encontrar que son 4. Son 4 las guerras menos conocidas, 4 guerras menos conocidas. La primera se llama la guerra semántica. Son 5, perdón. 5. Es que es importante aprender a contar, ¿no? 5. La primera es la guerra semántica. La segunda es la guerra mediática. Luego la guerra crónica, que es la que me parece más simpática de todas, la guerra crónica, porque cronos es tiempo, ¿no? En griego. La guerra crónica. Luego tenemos la guerra jurídica y por último la guerra sucia. Esas 5 guerras son menos conocidas. Quiero insistir, no son menos conocidas porque sean más pequeñas o porque tengan menos importancia. ¿Sabes por qué son menos conocidas? Porque estamos metidos en ellas. Alguien decía, y me pareció un texto muy inspirado, que la humanidad necesitó siglos y siglos y siglos para descubrir lo que estamos respirando todos los días. Desde que el mundo es mundo, desde que la humanidad es humanidad, para ser más precisos, lo que hemos estado respirando es oxígeno y nitrógeno fundamentalmente. Cerca de un 20% de oxígeno, cerca de un 70%, un poco más por ciento de nitrógeno, y luego algunos gases. Y entonces la humanidad necesitó siglos, miles de años para descubrir qué es lo que estamos respirando. Llevábamos milenios respirando y no sabíamos qué estábamos respirando, porque no hay nada más difícil de ver que lo que uno tiene cerca. Es muy difícil, bastante difícil. Entonces vamos con estas distintas guerras. Vamos a tratar de descubrir cuáles son estas guerras. Mi deseo, mi anhelo al plantear estos temas no es el llevar a una actitud de derrota. Porque si en la hoja hubieran cabido más cosas que ya casi no cabían, si en la hoja hubieran cabido más cosas, yo hubiera agregado esta frase. El centro de este mensaje es: hay guerras, pero habrá victorias. Lo más hermoso de cada una de estas guerras no es saber que existe. Lo hermoso es saber que hay personas, y entre ellas, según la primera carta de Juan, la vanguardia son los jóvenes. Os escribo, dice San Juan, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Entonces yo escribo y predico lo que predico con un tremendo sentido de esperanza y de alegría, sobre todo hacia los jóvenes, porque los necesitamos héroes. La primera carta de Juan dice, según una interpretación que yo comparto, esa insistencia en que los jóvenes son los héroes y son la vanguardia, el sentido es este: que siempre el decidirse por la verdad y por Cristo, pues es difícil, pero nunca es tan dramático, nunca tiene tantas consecuencias como en la juventud. Es decir, que para la juventud está este mensaje: si no te dejas cautivar por la santidad y el heroísmo, te traga vivo todo esto que vamos a describir. Pero la victoria es posible. Y los santos, especialmente los santos niños, los santos jóvenes, nos están llamando para que no seamos cobardes. Ese es el sentido de esta predicación. De hecho, muchos de los más arduos combates de Santa Rosa de Lima, de los más duros combates de Santa Inés de Montepulciano y de los más tremendos combates de Santa Catalina de Siena sucedieron en la adolescencia. Los ataques de Satanás contra Catalina eran brutales, y era una joven que no tenía 18 años de edad. Y venció,
Eso es lo que quiero transmitir, que la victoria es posible. Pero claro, por lo menos para vencer, lo mínimo que uno necesita es saber que está combatiendo. Porque, pues si no, ya está perdido. Primera de las guerras menos conocidas se llama la guerra semántica. Semeion en griego es signo. La guerra semántica es la guerra de los significados. Yo he predicado varias veces sobre guerra semántica. Si ustedes van a cualquier buscador, por ejemplo Google, y ponen fraynelson.com y luego entre comillas guerra semántica, se van a encontrar con unas 6 o 7 predicaciones de alguna longitud donde he hablado de este tema. Les remito con cariño hacia ese tema, hacia esas predicaciones, quiero decir. ¿Qué es guerra semántica? Guerra semántica es no llamar las cosas por su nombre o usar los mismos nombres, pero cambiando los significados. Como tiene que ver con los significados, por eso hablamos de semántica. Guerra semántica. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, llamo la atención sobre esto antes de enunciar estas estrategias. Cuando conté la última vez, pero yo ya no me fío como mucho de mí. Cuando conté la última vez, ¿cuántas estrategias nos resultan en total? 4 y 3, 7, 8 y 4, 12. Creo que resultan 12 estrategias. Ayúdenme los que tienen mejores gafas. Esas 12 estrategias que aparecen en la parte de abajo, esas 12 estrategias, yo les quiero decir así de corazón, o sea, yo no quiero ser dramático, pero tampoco quiero ser ingenuo, ¿sí? Mire, esas 12 estrategias nos las están aplicando todos los días. Ustedes van a empezar a ver, al hacer este análisis, van a empezar a darse cuenta que esto lo usan con nosotros todos los días. Primero, disminuir la resistencia emocional a lo que es malo. Una persona, cualquier persona humana, tiene dentro de sí una cierta conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Quizás no todos llamamos las mismas cosas como buenas o como malas, pero todos tenemos claramente una frontera. Todos trazamos la raya en algún sitio. ¿Y eso qué significa? Eso significa que para cambiarle el comportamiento a una persona hay que hacerle mover esa raya. Es evidente que uno de los recursos psicológicos que todos utilizamos para mantener la raya en su sitio son los sentimientos de rechazo, de repulsión, incluso de asco. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, que algunos narcotraficantes, para vengarse de las amantes que habían sido espías, tomaban a estas mujeres y las rociaban con ácido, empezando por la cara, en medio de unos gritos infernales, uno siente no solamente que le ha llegado un dato a la cabeza. Cuando usted escucha algo tan repugnante, usted siente algo aquí en las entrañas. Usted siente repugnancia frente a eso. ¿Cómo hacen eso? Cuando uno mira las fotos de los fetos recortados, por eso en los abortorios nunca permiten que las que van a abortar vean lo que va a salir, el resultado final. Pues eso que se hace en los abortuarios o abortorios creo que se diría, eso que hacen en los lugares de aborto, que es evitar que la persona vea la consecuencia, que vea lo feo, eso también se hace con el lenguaje. Entonces en el lenguaje hay que utilizar a toda costa otras palabras, hay que evitar a toda costa la palabra aborto, porque la palabra aborto puede traer asociaciones muy fuertes, esas asociaciones emocionales muy fuertes. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia la palabra. Entonces ya no la vamos a llamar aborto, ahora lo llamamos una interrupción voluntaria del embarazo o interrupción del embarazo, simplemente. Lo mismo pasa con el adulterio. Hay que tener mucho cuidado con esa tendencia de llamar al adulterio una situación irregular. Entonces, la vieja zorra descarada que se quedó con mi papá y que nos dejó pasando hambre, puso a mi papá ¿en qué? En una situación irregular. Él quedó en una situación irregular. Ah, ya. ¿Y yo cómo quedé? Quedé regular, claro.
O sea, tiene una lógica, ¿no? Ella creó una situación irregular y mi familia quedó en una situación regular. Ya está entendido. Cuidado con eso, es decir, esto de la guerra semántica siempre pasa por cambiarle el nombre a las cosas. ¿Y por qué se le cambia el nombre a las cosas? Para evitar el rechazo emocional que eso produce. Otra estrategia: inducir confusión en la capacidad de juicio sobre qué es correcto. Así, por ejemplo, cuando se piensa en que hay que luchar por los derechos de la mujer, siempre la mujer aparece por todas partes porque la mujer es el puente entre el presente y el futuro, en ella están las fuentes de la vida, ya lo hemos dicho. Vamos a luchar por los derechos de la mujer. Entonces, en Argentina, por ejemplo, y en otros lugares, hicieron una gran campaña para defender a las mujeres. El tag, o sea, la etiqueta internacional en español era ni una más, ni una más. Ni una mujer más que sea golpeada, ni una mujer más que sea maltratada, ni una mujer más que sea secuestrada. Pues eso está muy bien. Así tiene que ser. Tiene que suspenderse la violencia contra la mujer. Y por consiguiente luchamos por los derechos de la mujer y por eso la que quiera abortar, que aborte. Entonces, al meter en el mismo saco el vamos a defender a la mujer y el vamos a permitir que la mujer aborte, se produce una terrible confusión, una confusión espantosa en la cabeza de mucha gente. Y hay mucha gente que está convencida hoy de que efectivamente en el paquete de los derechos de la mujer está, la mujer tiene que disponer de su propio cuerpo. A pesar de que se ha demostrado por activa, por pasiva y por perifrástica, en todos los casos posibles se ha demostrado que el cuerpo que crece en una mujer embarazada no es parte del cuerpo de ella. Entre otras cosas porque tiene otro ADN. Entonces sale una científica. Aquí es donde me cuesta mi trabajo, aquí es donde yo tengo que luchar con mi temperamento. No vaya a decir estúpida, no diga cretina, no diga ese tipo de cosas. Sale una mujer de estas, una científica de esas, diciendo, mira, la pastilla del día después elimina menos células de las que una mujer pierde cuando se rasca la mejilla. ¿Cómo hace uno para no llamarla ni estúpida, ni cretina, ni malintencionada? Señora, toda célula que usted arranque de su mejilla, rascándose o como sea, o que yo le arranque con una bofetada, por ejemplo, son células que... pero verdad que estamos luchando contra la violencia. Entonces, borren ahí la cuestión esa del golpe. Entonces, todas las células que salgan de su cachete, ese cachete horrible que usted tiene, todo lo que salga de ese cachete, todo lleva su ADN. La célula, esa célula que puede ser una sola, no es suya, no es parte de usted. Pero claro, se produce una gran confusión emocional, porque entonces ahí vamos a ver lo de la guerra mediática. Todas estas guerras están relacionadas. Entonces te presentan el caso de una niña, tenía 13 años, y esa niña fue arrinconada y entre 4 hombres la violaron. Ni siquiera se sabe cuál es el papá. ¿Por qué vamos a condenar a esa niña a que siga adelante con ese embarazo? Entonces, ¿qué hacemos? Condenemos al bebé. ¿El bebé la violó? No, el bebé no la violó. Por eso se trata de matarlo antes de que la viole. ¿O qué? ¿Qué está diciendo usted? O sea, uno se da cuenta que todo es absurdo. Apenas tú le pones pausa a las tonterías que te están diciendo y las analizas, te das cuenta que no hay argumento. Entonces, ¿qué están haciendo? Jugando con los significados de las palabras. Eso se llama guerra semántica. También está el caso de los caballos de Troya. ¿Qué es introducir un caballo de Troya? Ustedes recuerdan que, según cuenta Homero en la obra La Ilíada, pues los griegos, para vencer a los troyanos, que también se conoce esa región como Ilión, de ahí viene el nombre de Ilíada, entonces fingieron que se retiraban y le dejaron un regalo a los troyanos. El regalo era un inmenso caballo de madera. Y los troyanos
pues dejaron ahí el caballo de madera, pero después dijeron, pues ¿qué hacemos con ese caballo de madera? Y metieron el caballo de madera dentro de sus murallas. Y resulta que dentro del caballo de madera había un grupo de soldados, de astutos soldados griegos, los cuales al cobijo de la noche se salieron de ese caballo. De ahí viene la expresión troyano, que se utiliza por ejemplo para un tipo de virus. El virus troyano es el que entra sin que te des cuenta y luego destruye tu sistema operacional o hace otro tipo de daños en tu computador. Entonces también hay muchos troyanos que entran en nuestra época, también hay muchos troyanos. Por eso, porque las palabras se utilizan de un modo muy confuso. Yo creo que hoy hay mucha gente que está abusando, por ejemplo, de la palabra misericordia. Porque muchas veces se está presentando la misericordia algo así como, todos tenemos que ser misericordiosos. Pues sí. O sea, imposible que alguien diga, no, misericordia yo ni quiero ni la voy a dar. Todos tenemos que ser misericordiosos, pero cuidado porque al aceptar sin crítica la palabra misericordia, tú no sabes si te están metiendo un caballo de Troya. Porque luego la misericordia consiste en que más o menos aceptes a cada persona para que siga siendo lo que es. Y recuerda que Cristo es aquel que me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Entonces te cambiaron a Cristo, ese es un troyano. Te metieron un troyano ahí. ¿Ves? Hay que tener cuidado con eso. En otras oportunidades la guerra semántica utiliza esta otra estrategia. Utilizar adjetivos como polémico. Es un autor polémico. ¿Por qué dices que es un autor polémico? Porque él escribió una novela en la cual en cada página se insulta a Jesucristo y se blasfema continuamente de la sangre de Cristo. Es una obra polémica. Polémica no, es un insulto. Es un insulto, pero no se le da el nombre de insulto, sino es polémica. Luego hay una actriz que realmente, pues, no sé, es bastante polémica. Polémica porque ya lleva, o sea, lo que es poliándrica realmente, pero se le llama polémica, ¿no? Se parece, poli, se parece. Entonces ya lleva no sé cuánto, entonces es una mujer, es un poco polémica. Entonces la entrevistan, mira, tu vida ha sido objeto de mucha polémica. Y ella responde mirando a la cámara muy seria y dice, siempre he tratado de ser fiel a mí misma. ¡Wow! Entonces todo el mundo queda impactado frente a eso. Eso es un uso astuto de ese tipo de palabras, ¿no? Lo polémico, lo picante. Es una persona que es liberada. Es una persona que no tiene pelos en la lengua. Es una persona iconoclasta. Esa es otra que utilizan mucho. Iconoclasta, ¿qué significa? Que un día se paró enfrente del arzobispo de Bogotá y le insultó a la madre. ¿Por qué? Porque él es iconoclasta, ¿ves? Es iconoclasta. Literalmente iconoclasta lo que quiere decir es aquel que pelea contra las imágenes representativas dentro de una sociedad. Eso es lo que originalmente significa iconoclasta. Entonces hay un gran abuso de palabras. Ustedes miren, cada vez que quieren introducir alguna porquería en los medios de comunicación, siempre la preceden de una palabra así. Vamos a presentarles un tema que ha sido muy polémico. Hay algunos que dicen que no se debe ahorcar a los bebés. Otras personas dicen que sí. Es un tema que está en discusión hoy. O sea, ahorcar bebés, ¿sí o no? Hoy aquí les presentamos un tema polémico. ¿Se debe ahorcar? ¿Qué bebés son ahorcables? ¿Qué bebés no son ahorcables? Y la gente se queda mirando, oye, sí, ¿verdad? Tema polémico. Vamos a ver el tema ese, a ver cómo es. Modos de ahorcar bebés. ¿Qué caras ha visto usted en los bebés? En el momento en el que el bebé fallece, ¿qué cara ve usted? Y eso nos lo ponen a ver, pero eso es lo que la gente hace, así se presentan las discusiones. Y claro, cuando una discusión te la presentan así, a menos que tú hayas estado en una charla como esta, y ojalá varias, o a menos que tú hayas hecho un muy buen curso de lógica aplicada, a menos que tú hayas hecho eso, te meten los goles, porque ese es el tipo de cosas que la gente ve. Y así nos van metiendo todo tipo de matrimonio, todo modelo de familia, todo tipo de práctica, y todo va quedando tranquilo. Bueno, se dice que el celibato es un tema intocable en la iglesia, pero hoy tenemos con nosotros a un sacerdote que se ha casado 3 veces. Entonces queremos que usted nos explique, por ejemplo, cuando usted se casó con ese hombre, por ahí va la cosa, ¿no? Tema polémico. Cuando usted se casó con ese hombre, ¿usted qué sintió en ese momento? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó eso? Yo pienso que eso me enriqueció profundamente. Creo que, es un tema polémico.
No es que no se puedan tratar, no es que no se puedan discutir las cosas, pero el modo de servirte la ensalada ya es el aderezo. Es el modo de servirte la ensalada. Nosotros no podemos escapar de esto. Esto va a seguir saliendo en los medios. Porque la siguiente discusión que viene, la próxima discusión, son los matrimonios múltiples. Esa es la siguiente. Entonces ya hay revistas y periódicos en Estados Unidos que han presentado, por ejemplo, el caso de las que llaman las sister wives. Sister wives, que es un hombre casado con 3 o con 4 mujeres. Y luego entrevistan a las mujeres. Bueno, ¿y usted qué piensa? Bueno, yo pienso que el mundo no le puede poner límites al amor. Es decir, en una época limitábamos el amor a que hombre, mujer. Ya dimos un paso, ya nos liberamos de eso, ya entendemos que el amor tiene otros rostros. Pero ahora tenemos que superar la tiranía del número. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? A ver, ¿por qué? ¿Qué es esa idolatría del 2? Tienen que ser 2, 2, 1, 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3, 5, 20? ¿Por qué? Esto va a seguir sucediendo. ¿Y cuál es la única respuesta posible? La única respuesta posible es saber qué está sucediendo, desenmascarar las estrategias y llevar la discusión al terreno de los argumentos. Se lo aprendió, se lo repito. Primero, saber que esto está sucediendo. O sea, la única cosa que un católico no puede hacer hoy, y esto por favor tómenlo en serio, la única cosa que una persona no puede hacer hoy, un católico, es sentarse y prender el televisor. Colonízame, métete en mi mente, maneja mi corazón, administra mis recursos. Hoy nadie, yo por ejemplo, prácticamente no veo nada de televisión. Eso no es heroísmo, se llama cansancio. Porque para mí ver televisión es un ejercicio absolutamente agotador. Yo enciendo ese aparato, o lo encienden otros aquí en mi convento, yo enciendo ese aparato y claro, como tengo estos elementos que he ido recogiendo del dolor de la gente, porque uno ve las consecuencias de esto. Ay, ojalá todo fuera tan chistoso como uno trata de presentarlo a veces. Esto es dolor, esto es soledad. Estas son traiciones que vive la gente, estas. Entonces yo no puedo encender un aparato de televisión sin darme cuenta de lo que está pasando. Y eso es terrible porque prácticamente no hay canales. Es decir, uno ve un rato de EWTN hasta que le da sueño. Uno ve otro rato de Cristovisión hasta que le da sueño. Y que sea agradable. De resto tal vez sí hay que mirar televisión, pero mirarla con estos ojos. Y créeme que el ejercicio es extenuante. Es extenuante porque tú empiezas a ver en las noticias lo que está saliendo y tú estás viendo cómo manosean la mente de la gente, cómo quieren empujar sus agendas a toda costa. Los temas esos, por ejemplo, de la marihuana. Mire, le presento ese y pasamos a la otra guerra. Como ser drogadicto está estigmatizado. Es terrible, ser drogadicto está estigmatizado. Entonces, ¿cómo desestigmatizamos la droga? Utilizando 3 recursos que están sucediendo todos los días en un país con muy poca conciencia de sus raíces llamado Colombia. 3 cosas que están sucediendo todos los días. Primero, comparar el consumo de la marihuana con otro tipo de consumo. Entonces, constantemente nos están repitiendo, hace más daño el trago que la marihuana. Es que la marihuana es más inocente, la marihuana por lo menos te inspira. Un marihuanero es una persona muy agradable. Yo por lo menos tengo 3 primos marihuaneros, bien, es decir, gente decente. De hecho, se bañan. Entonces, en cambio, el borracho no, el borracho se le olvida bañarse. El borracho es terrible. Entonces, esa es la primera. Eso se llama guerra semántica, ¿no? Guerra semántica es eso. Primero, que el estigma que tú le tienes al drogadicto se te quite. ¿Cómo? Primero, comparándolo con otros vicios. En vez de que la gente esté llena de violencia y eso, no. ¿Qué hay más pacífico que ver a un marihuanero tirado en el patio de su casa, sin hacerle daño a nadie? No se mete con nadie. Es un ser pacífico, ¿sí? No como esa gente agresiva, como esos sacerdotes que están a toda hora, que el pecado, que el infierno, no. Unos amargados, no, el marihuanero es tranquilo. El marihuanero nunca condena a nadie, el cura sí. Ay, esos curas son terribles, eso a todo el mundo lo condenan. En cambio el marihuanero no, el marihuanero es tranquilo, el marihuanero no se mete con nadie. Segundo, para quitarle el estigma a la marihuana. Segundo, nos crean la idea de que se necesita
Es indispensable la marihuana medicinal. Si usted se opone a la producción de marihuana, usted está dejando a muchas personas, las está dejando fuera de todo tratamiento. Dese cuenta que a mí me parece extremadamente cruel. Eso mismo lo han hecho con el condón y con el SIDA, exactamente lo mismo. Si usted se opone a eso, pero es que no entiende lo que está sucediendo, el drama humanitario que está sucediendo. De la marihuana medicinal. Y por último, se trata de un uso recreativo. ¿Usted por qué se quiere meter en la vida de todas las demás personas? Es un uso recreativo, es algo que inspira. ¿Usted ha oído alguna vez un grupo musical que se llama The Beatles? Sí, he oído. Bueno, pues se calcula que más de la mitad de las canciones fueron hechas entre la marihuana y el LSD. ¿Usted quisiera realmente que la humanidad se perdiera de esas canciones solamente por sus estúpidos prejuicios y por su afán atávico, medieval y oscurantista de condenar a todo el mundo? ¿Usted cree que eso es justo? Claro, después de que le echan a uno ese discurso, uno dice, sí, yo no sé por qué no lo habíamos pensado antes. Sí, claro, legalizar cuanto antes. Legalizar, no sé qué ha pasado. Y le agregaré solo otro argumento. Las naciones más adelantadas ya van legalizando. Fíjese cómo en los Estados Unidos, los Estados Unidos, el país de las mentiras, porque es donde primero sucede todo esto, ¿no? Los Estados Unidos. Mire, cuando empezó la legalización de la marihuana, ¿dónde empezó? En el estado de Colorado. Y siempre se dijo, sabemos que la marihuana afecta el cerebro en formación y crecimiento, el cerebro propio de los adolescentes. Pero aquí estamos aprobando la marihuana para consumo de los mayores de edad. ¿Sabes qué dicen las últimas encuestas? Que en el estado de Colorado, niños de 8 años ya empiezan a consumir marihuana. Siempre es lo mismo. Vamos a aprobar el aborto, pero solo en caso de extrema violación. Porque en una violación se debe permitir. ¿Sabe qué porquería acaban de hacer en México, no? Que la mujer que pide un aborto no tiene que demostrar que ha sido violada. Basta con que diga su palabra. ¿Y cómo la violaron? No sé, era un señor que dijo que era mi novio. Pasemos a la segunda. Guerra mediática. Guerra mediática. La guerra mediática, ¿en qué consiste? Crear opinión. El objetivo de la guerra mediática es colonizarle la cabeza a usted y colonizar la cabeza de sus hijos. Y el camino más corto para que le colonicen la cabeza a sus hijos es acostumbrarlos a que tengan pantallas todo el tiempo desde los 2 años o menos de edad. Yo no voy a demonizar, lejos de mí tal cosa, yo no voy a demonizar este tipo de aparatos. Yo sé que pueden servir para muchas cosas, pero tengan cuidado, por favor, los papás que consideran como solución fácil de crianza llenar de pantallas a los muchachitos. Porque la mayor parte de los papás, así como no saben jugar los juegos que el hijo juega, tampoco saben entender los programas que el hijo ve. Entonces, mucho cuidado con el tema de las pantallas, llámense internet o televisión, que son las principales. La guerra mediática entonces consiste en eso, colonizar la cabeza, crear opinión, lograr que la gente, no hay nada que tenga tanto poder hoy para cambiarle la cabeza a la gente, nada con tanto poder como los medios de comunicación. Estrategias. He aquí las estrategias principales. Presentar selectivamente casos con fuerte carga emocional, con gran despliegue de imágenes y entrevistas. Aquí quiero que me acompañen. Vamos a ver el drama de un hombre llamado Casimiro. Casimiro lleva 2 años muriéndose en una cama. ¿Qué le pide usted? Por favor, ¿qué le pide usted al gobierno? Déjeme morir en paz. Ustedes se dan cuenta de lo que está pidiendo Casimiro. Ustedes se dan cuenta del dolor que él tiene. Ustedes se dan cuenta de lo que está viviendo. Perdóneme, eso que usted tiene cerca de su maxilar, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted tiene? Es una pústula horrible, eso hiede. Y el gobierno me obliga a vivir así. No, tenemos que permitir la eutanasia como sea. Es decir, se toman casos extremos para la eutanasia, son ese tipo de enfermos. Por supuesto, en ese programa no van a presentar nada sobre una de las ramas más adelantadas de la medicina que se llama la medicina paliativa. Eso no lo van a presentar.
Porque si te hablan de medicina paliativa te van a decir que muchísimo más del 90% de los casos se pueden tratar de un modo sumamente humano hasta el momento mismo de la muerte. Eso no lo van a decir, sino te van a presentar así el drama espantoso, sobre todo el drama. Esta es la niña que fue violada, la ponen de perfil para que se vea cómo está en su embarazo. Una música de fondo, un arreglo de luces, puro marketing. En su peor expresión. Nadie crea que yo estoy peleando con la gente de marketing, de ninguna manera. Yo tengo grandes amigos, poquitos, pero grandes amigos en el marketing. Esa es estrategia mediática. Otra estrategia mediática. Exhibir como simpáticas o modernas conductas perversas. Entonces, ¿qué pasa? Que este servidor de ustedes, por ejemplo, ha tenido conocimiento de lo que significa el daño que causa una violación, cómo marca a una persona de un modo horrendo, de un modo espantoso. Pero, en el momento de presentar el tema de cómo un mayor de edad empezó a enamorarse de una chiquita, como esa obra que todo el mundo exalta, una obra literaria que se llama Lolita. Lolita es la historia de un hombre que se enamora de una menor de edad. Y menor de edad es que tiene 12 o 13 años, entiendo yo. Y esta chica, que se llama precisamente Lolita, pues ella también en parte se enamora y en parte no de este señor. Claro, si tú lees la obra literaria Lolita, pues tú sientes que, bueno, no sé, hay tanta ternura y tantas cosas. Pero si tú le quitas el ropaje a eso, ¿qué es lo que se está diciendo? Viva la pederastia, eso es lo que está diciendo. Entonces se presenta como tierno, o se presenta como especial, como suave, como romántico, y en el fondo lo que están diciendo es lícito enamorar niñas de 12 años, eso es lo que está diciendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, para hacer avanzar la agenda homosexual, eso se ha utilizado todo el tiempo. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando empezaron a presentarnos besos de mujeres, no eran cualesquiera mujeres, ¿no? Así con el debido respeto, no eran cualesquiera mujeres. Eso buscaban las top, del top, del top, los mujeronones. Esas mujeres que toda chica mira con cierta admiración, esas eran las que aparecían abrazándose y besándose. Eso es estrategia mediática. ¿Por qué? Porque si esas celebridades, que son las que tienen éxito y que son las que me han regalado tantos momentos tan simpáticos, porque yo me he reído, mira, si yo aprendí a bailar con ella, si ella me ha acompañado en momentos de soledad cuando ni mi papá ni mi mamá estaba, yo veía horas y horas y horas de esa novela donde ella trabajaba. Entonces, eso tiene que ser muy significativo. Esa es una estrategia mediática. Ya luego, pues, a medida que va pasando el tiempo y las cosas se aprueban, entonces ya van apareciendo los otros besos, ¿no? Ya los otros besos, pues ya no son... Y ya después, entonces ya son los besos de los tipos, ¿no? Y ya luego los tipos gordos y tipos feos, tipos calvos, bigotudos. Pero ya en ese momento ya todo está aprobado, entonces ya no hay ningún problema. Eso es estrategia mediática. Si ustedes hablan con alguno de mis amigos de marketing, les dirán exactamente eso es lo que hay que hacer para vender un producto. Si tú quieres vender un producto, tú tienes que empezar por eso. Tú tienes que empezar por conectar con aquello que la persona va a aceptar. Si el día que van a decir, miren, vamos a traer matrimonio homosexual a Colombia, si ese día me presentan a dos viejos barrigones, borrachos, bigotudos, besándose, yo digo, no, quítate eso de ahí. Pero si me presentan a Britney Spears, por ejemplo, y alguna otra así de ese nivel, entonces las chicas y sobre todo los chicos, porque el asunto del lesbianismo tiene más que ver con los hombres que con las mujeres, según he encontrado algunos datos. Los hombres tienen una fascinación, muchos hombres tienen una fascinación enfermiza hacia el sexo entre mujeres. Entonces, claro, cuando le presentan a uno ese tipo de cosas, entonces eso va causando fascinación. Eso es lo que se llama exhibir como simpáticas o modernas conductas perversas. Difundir series en las que no gana el bien sino el poder o la astucia. Eso produce un daño muy grande. Alguien me decía, un sacerdote español que ha trabajado mucho en el tema de sectas, me decía, mire, más daño que la pornografía y más daño que el zen causan muchas de esas series japonesas. Yo no sabía ni de qué series japonesas me estaba hablando, porque yo dejé las series japonesas en la época de Centella. Resulta que Centella siempre ganaba. Centella era el bueno.
Pero resulta que después de esas series que yo alcancé a ver, después de esas series empezaron otras series en las cuales no gana el bueno, sino gana ¿quién? El astuto. Entonces, ustedes arriésguense, adultos, sobre todo los que tengan niños en el hogar, arriésguense a ver ese tipo de programas de anime, se escribe eso, creo que se pronuncia anime, supongo, anime o anime, ¿cómo pronuncian eso? ¿Anime? Anime. Vean películas de anime. En primer lugar, van a descubrir que después de ver 4 capítulos, usted todavía no entiende nada, mientras que su hijo está perfectamente conectado. Hay otra cosa que se llama manga, ¿es que se llama? Sí. Manga. Veo que hay bastantes consumidores, sobre todo en esa fila. Dios los proteja. Entonces, anime y manga. Ustedes vean, hagan el ejercicio de ver 2, 3, 4 capítulos de eso y ustedes se darán cuenta que ahí no existe ni el bien ni el mal. Lo único que existe es la fuerza, la astucia, es lo único que existe. Y eso tiene una repercusión, porque resulta que ese mismo niño no se va a quedar de ese tamaño y color. Ese niño crece. Y ese niño, ¿con qué criterio crece? O mejor dicho, ¿con qué falta de criterio crece? ¿Con cuál falta de criterio? Que en la vida no es necesario preocuparse ni de ser bueno, ni de no ser malo. Lo que hay que ser es astuto. Entonces, si es buena jugada aprovecharme de mi amigo para que me dé una ayuda y luego yo me paro en el cráneo de él para subir al puesto al que yo quiero, pues estúpido él que no se dio cuenta. Pero yo hice lo que yo quería. Entonces, eso tiene una repercusión mediática muy fuerte. Y esto es de lo que menos conciencia existe, o de lo que menos conciencia existe en nuestro ambiente. Los ejemplos típicos, ustedes los pueden leer, son los que ya he mencionado: la joven que fue violada, el enfermo terminal, etc. Pasemos a la tercera, que es la guerra crónica. La guerra crónica, ¿en qué consiste? La guerra crónica es ocupar todo nuestro tiempo en esfuerzos y tareas que al final nos vuelven esclavos de lo que hacemos. Porque ustedes se dan cuenta que para cultivar el sentido crítico, para tener una capacidad de distanciarse de tanta cosa que le están ofreciendo a todas horas, pues uno necesita una pausa. Uno necesita reflexionar, uno necesita tomar distancia. Un papá, por ejemplo, entra y ve al hijo jugando. Tiene un juego, no sé, PlayStation o alguna cosa de esas. El niño está jugando y el juego consiste en que él tiene que utilizar una espada láser, al modo de las espadas de la Guerra de las Galaxias. Tiene que utilizar una espada láser para irle recortando pedazos a los enemigos. Entonces, si le quitas una mano, ganas tantos puntos. Si le logras volar la cabeza, ganas más puntos. Si le atraviesas el pecho, ganas, pero no ganas tanto, porque ganas más si lo decapitas. Ese es el juego. Entonces el papá llega, pero ¿a qué hora llega el papá? Y sobre todo, ¿qué tipo de papá llega? Esa es la mejor pregunta. El papá, más o menos a eso de las 8:45 de la noche, ha oprimido un botón que dice modo zombie. El papá ha pasado a modo zombie. Es decir, que cuando entra en la casa, más o menos sabe dónde queda la cocina, dónde queda el sofá, dónde queda su cama. Está agotado. ¿Por qué? Porque tiene que entregar un proyecto que es urgente. Todo es urgente en el trabajo. Todo es urgente. Tiene que entregar un proyecto urgente que le hizo madrugar desde las 6:30 de la mañana en el trabajo. Ha trabajado 14 horas casi continuas. En el único momento que la empresa le concedió para que almorzara, era un almuerzo de trabajo. Yo me imagino que dentro de poco inventarán la siesta de trabajo. Ahora vamos a tener la siesta de trabajo. Todos nos vamos a sentar aquí, pero seguimos conversando, porque se trata de exprimirte, exprimir hasta el último jugo que te podamos sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que este papá, cuando entra a la casa en estado zombie, ve que hay unas luces en el estudio, en la casa, con los ojos semicerrados se acerca y ve a su hijo de 9 años decapitando gente, a derecha y a izquierda,
Uy, le corté la mano, ahora sí. Espere. Le di duro en la rodilla, le volé la rodilla, papá. Hijo, ¿usted qué está jugando? Después le explico, no puedo perder, estoy haciendo récord en este momento. El papá siente que eso no es bueno para el hijo, pero está tan agotado. Además, al otro día tiene que levantarse a las 4:30 de la mañana para no perder el avión de las 5:30 porque hay una convención importantísima a la cual no se puede faltar. Es decir, la única manera de faltar a esa convención es que usted se muera. Por eso algunos optan por morirse. Bueno, entonces, en esas circunstancias, el papá no tiene tiempo. Así nos quiere este mundo. Sin tiempo para pensar. Ustedes ya me han oído, los que han escuchado algunas de estas predicaciones, ya me han oído la famosa rueda, ¿no? Producir, consumir y entretenerse. Que el único pedacito de descanso que te quede sea para entretenerte. Pero el entretenimiento es un objeto del mercado. Porque el entretenimiento que conocieron nuestros abuelos o bisabuelos era el entretenimiento que tú construías. Entonces el entretenimiento de nuestros abuelos era cuando se reunían y había un grupo que cantaba y había gente que bailaba, pero ellos tenían que hacer su fiesta. El entretenimiento que cada vez más se impone es un entretenimiento de consumo. Y el entretenimiento de consumo, ¿qué es? Convertirnos en receptores pasivos de lo que nos quieran decir. Entonces yo simplemente oigo la música y resulta que la música, bueno, la llaman música, pero en realidad es reggaetón. Eso que ponen ahí tiene una letra absolutamente asquerosa, pero yo la estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque todos lo consumen, porque estoy muy cansado, porque yo no tengo tiempo. Entonces la guerra crónica, ¿qué es? La guerra crónica es robarte todos los espacios donde tú pudieras tomar una opción crítica. Es mantenerte adherido, amarrado a la rueda. La rueda es producir, consumir y entretenerse. Y te necesitan amarrado ahí. Y esa rueda, ¿dónde empieza? En algunos casos empieza en el colegio. Desde el colegio, porque el papá se obsesiona. Además le resulta un buen negocio para el papá, un buen negocio para la mamá. Como el papá ya está metido en su propia rueda, metido en su propia esclavitud, ¿qué le sirve al papá? Que el hijo lo tengan ocupado en el colegio, ¿hasta cuándo? Ojalá hasta las 9 de la noche. Por eso son muy importantes los colegios donde ya llevan a los niños acostados a la cama, a la casa. Entonces, por la mañana, los del colegio entran con una camilla, suben al niño y se lo llevan. Y por la noche traen lo que quedó del niño y lo acuestan. El niño queda acostado en el cuarto de al lado del papá. El papá también está debidamente desmayado, privado. Esa es la guerra crónica. Que nunca tengamos tiempo, que nunca podamos pensar, que nunca podamos criticar. Los países más desarrollados son los que esclavizan peor a la gente con esto. Los así llamados más desarrollados. Así, por ejemplo, en Japón, ustedes saben esa noticia escandalosa de hace unos meses, el ministro de Educación de Japón dijo que no se necesita estudiar literatura, ni historia, ni filosofía, que eso es pérdida de tiempo. Lo que se necesita es que la gente aprenda, durante ese tiempo aprenda más tecnología, más cálculo. ¿Para qué? Para que trabaje más, para que produzca más, para que consuma más. Eso es lo que se quiere. Esa es la guerra crónica. Como en los otros casos que he mencionado, es decir, en la guerra semántica o en la guerra mediática, la guerra crónica también requiere una posición de rebeldía de parte de nosotros. Vamos a tener, con el favor de Dios, un retiro con la comunidad de familia espiritual. Vamos a tenerlo este fin de semana. Y uno de los temas que vamos a tratar precisamente es el problema de la guerra crónica. Porque lo está sufriendo nuestra gente, lo mismo que todos. En una ciudad como esta, eso es lo que se sufre, exactamente eso. En un mundo como este, en un medio como este, eso es lo que se sufre. Y tenemos que conversar cuáles son las estrategias para eso. Pero las estrategias
que eso comentaremos en el retiro y por eso me alegra que podamos dar una pequeña introducción ahora en ese sentido. Pero las estrategias pasan por decisiones que son muy complicadas, porque resulta que nos van manejando a base de aprobaciones, ¿cierto? Nos van manejando, por eso dice aquí la estrategia es ofrecer siempre nuevas recompensas. En una versión anterior de este documento yo había puesto la palabra zanahorias. Nos van ofreciendo nuevas zanahorias. Mira, ¿cuánto lograste vender el mes pasado? Bueno, pues facturé, vamos a decir, 2.300 millones. Mira, si logras facturar 2.400 en este mes, que es un poquito más difícil, un poquito, pero si tú logras facturar 2.400, entonces te vamos a llamar el empleado del mes. ¿Ves? Vas a ser el empleado del mes. Y además de eso, no contentos con eso, te vamos a traer un desayuno, ¿sí? Desayuno, ¿te imaginas? Es un desayuno de 3 pesos, ¿sí? Tú le aportas a la empresa 5.000 millones, pero nosotros te vamos a dar un desayuno. O sea, imagínate, es un desayuno. Ese es un momento muy bonito. Sí, que es la misma lógica de Amway y de todos esos multiniveles, ¿no? Esfuércese otro poquito, reviéntese, estállese. Pero ¿usted de qué se queja? Si todavía tiene riñones, ¿de qué se queja? El hígado todavía le funciona. La pleura no se le ha perforado. ¿De qué se queja usted? Entonces todavía puede. Mire, si usted duerma menos. Es que, claro, usted como está durmiendo tanto, ¿quién ha dicho que uno tiene que dormir 4 horas? No, nadie ha dicho. Usted está durmiendo demasiado. Tiene que dormir menos, producir más. Ejemplos típicos: la falta crónica de descanso, el estrés permanente y sobre todo eso que aparece ahí. Mantenerte en la sensación de que nunca vas a dar la medida. Porque si logras finalmente sacrificando todo. ¿Por qué viene con esa cara hoy al trabajo? Porque se me murió el perro. ¿Pero cómo dejó morir el perro? ¿Qué le pasó? Pues es que en 2 meses se me olvidó darle comida. Entonces el perro se comió las correas que había en la casa, pero ya no sobrevivió más porque nadie se acordó. O sea, mi hijo está haciendo el 3er posgrado, mi hija está haciendo el doctorado a distancia, yo tengo 4 trabajos, entonces nadie alimentaba al perro. Nunca se da la medida. Si sacrificándolo todo logras los 2.400 millones facturados, oye, qué bien, realmente eres, y utilizan a veces el término en inglés, you're a great asset for this company, a great asset. Y entonces, uy, yo soy un gran activo, creo que se traduciría más o menos así, un gran activo, pues no sé, un tesoro, una riqueza. Yo soy un gran activo para esta empresa. Qué bien, hola, qué bien. Valió la pena realmente. Sí, ciertamente quedé sin hígado, pero alcanzamos a sacarle foto. Guerra jurídica. ¿Cuál es la guerra jurídica? La guerra jurídica es impedir el ejercicio de un derecho alegando otro derecho. Esto lo estudiamos con los que hicieron el curso de lógica aplicada. Exactamente esto lo estudiamos dentro de los sofismas. Impedir el ejercicio de un derecho alegando otro derecho. En este sentido, mi muy amado Papa canonizado San Juan XXIII era ingenuo, y lo tengo que decir abiertamente. Y un querido Papa que tú y yo queremos mucho, mi estimado Julián, que es el Papa Benedicto, me parece que recae un poco en esto. El Papa Benedicto cree demasiado en el Estado de Derecho. Yo les digo una cosa, el Estado de Derecho, si fuera Estado de Derecho, estamos de acuerdo. Pero el problema es que finalmente la interpretación de la ley reposa en seres humanos. Y cuando hay una colisión de derechos, lo mismo que cuando hay una colisión de deberes, finalmente se necesita un discernimiento humano. Y es ahí donde la corrupción del corazón de un juez hace las barbaridades que hemos visto. Ejemplo, esto que sucedió en Madrid. Un grupo de muchachas entraron con senos al aire, con el torso desnudo a una capilla, la capilla de la Universidad Complutense, me parece que fue. Las muchachas entraron como una señal de protesta contra la iglesia y contra otras cosas, entraron semidesnudas, por lo pronto con el torso desnudo, entraron allá a la capilla gritando y tal, insultando. Cualquiera se da cuenta que eso es un delito. No es un delito, en realidad no es un delito porque es parte de la libertad de expresión, ¿sí? Es parte de la libertad de expresión.
Si la mamá le da una cachetada al hijo, eso es agresión contra el hijo, la mamá va para la cárcel. En España ya hay mamás que han perdido la custodia de sus hijos por darle una bofetada. Una bofetada, perdiste la custodia del hijo. Pero si el hijo insulta a la mamá y le dice, yo no creo en su desgraciado hijo de no sé cuántas Dios, si el hijo dice eso es parte del libre desarrollo de la personalidad del hijo. Es decir, el hijo poco a poco se está formando. Fíjate, agradece que tu hijo tiene un sentido crítico. Es un hijo que echa madrazos, quiere decir que es un hijo que tiene sentido crítico. Esa es la aplicación acomodaticia del derecho. Cuando hay colisión de derechos, entonces sucede eso. ¿En cuáles se han visto? El país donde yo conozco más ejemplos de esto es España. ¿En cuáles se han visto los católicos en España para evitar que en los días que nosotros celebramos más profundamente nuestra fe, como decir la Semana Santa, se hagan todo tipo de alegorías y todo tipo de barbaridades? Ustedes saben el caso de ese señor cuyo nombre no diremos por no aumentar la publicidad a un ser lamentable, a un ser repugnante y triste por lo que hizo. Dios tenga compasión de él, hay que orar por él. Ese señor que iba comulgando en las iglesias y robando hostias, y luego hizo una exposición blasfema con hostias consagradas, y donde la presentó en el ayuntamiento, es decir, en el edificio de la municipalidad, en un edificio oficial. Y los católicos protestan. ¿Cómo permiten que se haga eso con hostias consagradas? Es parte del derecho del artista. El artista tiene derecho a expresarse. Eso se llama la guerra jurídica. La guerra jurídica. Es evidente que para esto necesitamos abogados muy bien preparados, pero también es evidente que para esto necesitamos líderes laicos, muy fuertes, muy fuertes. Si no tenemos líderes laicos que convoquen, los poderosos no van a entender esto. El único lenguaje que entienden los poderosos es: nos dañaron el mercado o nos quitaron los votos. Es el único lenguaje que ellos entienden. Porque acuérdense que en los ascensos dentro de sus carreras y dentro de sus partidos, lo que se ha quedado por el camino es su propia conciencia. Ellos conciencia no tienen. De cómo evalúa el tema ese de las hostias consagradas, cómo lo evalúa el alcalde o la alcaldesa de Pamplona, cómo lo evalúa. No le interesa si ahí está Cristo o no está Cristo, si alguien se siente lastimado o no lastimado, si eso es contra la... Él no le interesa nada de eso. Lo único que le interesa es: ¿qué tengo que hacer para perder el número menor de votos? ¿Qué tengo que hacer para no perder lo que he logrado hasta aquí? No voy a arruinar mi carrera por unas hostias consagradas. Eso no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer. Esa es la guerra, eso se llama la guerra jurídica. Y es sobre todo en la guerra jurídica donde ustedes, amados laicos, tienen que intervenir. Porque nosotros los sacerdotes somos rápida y fácilmente silenciables en esto. Si un sacerdote va a protestar ahí, de inmediato le dicen: no meta la religión aquí. La religión no tiene nada que ver. Usted enciérrese en su sacristía con sus acólitos, pero cuidado con la pederastia. Ese es el único mensaje para la iglesia. A lo único que ellos pueden tenerle algo de respeto es a ustedes, los laicos. Y por eso a mí me da mucha tristeza que haya tan poquitos laicos, por una parte formados, por otra parte conscientes y por otra parte valientes para meterse en estos temas. No, porque cada uno está haciendo su carrera, porque cada uno está avanzando, y entonces tengo que lograr la doble titulación, y ya sé inglés y español, pues eso se da por descontado. O sea, el que esté en una carrera universitaria y no sea bilingüe hoy está mal en la vida. Se da por descontado. Pero necesito por lo menos otros 2 idiomas. Este es el momento para abrir el mundo empresarial. Hay que abrirlo al contacto con el Oriente. Entonces yo no puedo estar organizando marchas pro vida. Yo no puedo estar defendiendo la Eucaristía porque tengo clases de mandarín. Entonces, mientras yo estoy aprendiendo chino, yo no puedo estar defendiendo la Eucaristía. Así de sencillo. Y así se acostumbran desde chiquitos, se acostumbran desde jóvenes a que lo único que importa es mi carrera, mi carrera. Yo no puedo perder créditos, yo tengo que sumar, a ver cómo amontono otro crédito sobre otro crédito, a ver, sumemos otro crédito. Esto significa que duermo 5 horas y cuarto, 5 horas y cuarto. Bien, todavía se puede, perfectamente se puede. Pero ¿y si yo sumo otro crédito? Bueno, ya eso me pone en 4 horas 40 minutos de sueño. Ah, pero eso se logra. Y siempre la cuerda se rompe por lo más delgado. Entonces ahí es donde llora San Pablo. Todos buscan sus intereses personales
no los de Cristo Jesús. ¿Quién tendrá tiempo para esto? ¿Quién tendrá tiempo para esto? Esa es la guerra jurídica. Cuando el obispo de Alcalá de Henares dijo que una manifestación que se había hecho de abortistas era comparable al holocausto porque se mataban inocentes, de una vez le cae una denuncia. Está ofendiendo el honor de los que predican la muerte de fetos humanos. ¿Qué honor tienen esas personas? No, pero tienen el honor. Eso es lo que se llama la manipulación. Por supuesto, es la perversión y es la prostitución más escandalosa del derecho. Pero eso es lo que está pasando. Exactamente eso. Porque estos son jueces que utilizan un derecho para aplastar otro derecho. Entonces, cuando se trata de que se ofenda a la iglesia, todo cabe. Cuando se trata de que la iglesia predique, nada cabe. Es así de sencillo. Así funciona. ¿Quién puede defender la iglesia? Los obispos y los sacerdotes. Poco podemos hacer sin ustedes. Necesitamos de ustedes. Pero si ustedes están demasiado ocupados en sus propios proyectos, si lo de ustedes es lo único que les interesa, pues esperen a que les envenenen entonces la mente de sus hijos, y ahí dirán, ¿y por qué la iglesia no hizo nada? A mí me da a veces como que se me revuelve un poco el corazón cuando la gente dice, oye, ¿y por qué la iglesia no hace nada? Los que me conocen un poquito saben qué ritmo de vida estoy llevando yo, en cuántos lugares estoy predicando, qué tipo de cosas estoy haciendo. De hecho, estoy durmiendo 4 horas 40. Oye, ¿y la iglesia por qué no hace nada? ¿Por qué la iglesia se dio cuenta? Oye, ¿por qué la iglesia no intervino en eso? Usted, por supuesto, es budista, ¿no? No, catoliquísimo, pero no soy fanático. Es que esa gente que está, que el grupo de oración, que el rosario, que la misa, que el cura, no, yo soy católico, pero un católico maduro, sí, maduro al estilo venezolano. Sigamos, guerra sucia. Guerra sucia es la última. La guerra sucia es el último y más repugnante estado de estas guerras menos conocidas. Consiste básicamente en destruir el respeto, básicamente hacia los símbolos y hacia las autoridades y hacia las personas que tienen que ver con la iglesia. La estrategia es producir hechos escandalosos que tengan amplia repercusión en redes sociales y en medios de comunicación. La otra estrategia es usar consignas, fomentar prejuicios, difundir caricaturas. Esto no necesita mucha explicación, ¿no? Es lo que sucede con frecuencia. Por ejemplo, se lo aplicaron a nuestro muy amado Papa Benedicto. Cuando subió, así utiliza uno los términos, ¿no? Cuando él recibió el encargo de la sede de Pedro, lo primero que dijeron es que era un tanque demoledor. Era el Panzer Cardinal. Es decir, el Panzer es el nombre de los tanques más famosos de los nazis. O sea, fíjate, ¿de qué se trató todo el pontificado de Benedicto? Lo que hicieron con Benedicto fue lo más desgraciado que yo haya visto que se haya hecho con papas en los últimos años. Lo más desgraciado. Porque todo el tiempo era producir guerra sucia. ¿Guerra sucia cómo? Lograr que cualquier cosa que hiciera el Papa Benedicto quedara asociada con pederastia. El ejemplo que a mí me rebosó la copa fue cuando su santidad, a quien tanto amo y venero, al Papa Benedicto, lo venero en vida, fue a hacer una visita oficial a Malta, a la isla de Malta, que es tan importante. Lean los Hechos de los Apóstoles, ya aparece el papel de la isla de Malta en la evangelización. Va el Papa Benedicto a visitar la isla de Malta, a recoger raíces históricas, a fortalecer la comunidad, a confirmar en la fe, a hacer unas ordenaciones seguramente y a dar varios discursos importantes sobre la unidad de la civilización cristiana. De toda la agenda que tuvo el Papa, tuvo una reunión de media hora con algunas personas que habían tenido parientes que habían sido molestados por sacerdotes. Eso fue lo único que dijeron los medios. El Papa Benedicto se reunió en Malta con las víctimas de abusos de sacerdotes. Esa fue la única noticia. Eso se llama ser miserable. Eso se llama guerra sucia. Eso da asco. Eso es cochino. Pero eso es lo que se hace. Así trataron a Benedicto. Del principio al final de su pontificado, así se le trató.
Es una cosa asquerosa, pero eso fue lo que se hizo todo el tiempo. Y a menos que uno se tome el trabajo de ver documentos oficiales, de leer discursos, de ver al mismo personaje, uno se queda con esa idea. Porque la idea era que dijeran la palabra Benedicto y a uno le saliera por aquí pederasta. Era crear asociaciones mentales que debían quedarnos profundamente sembradas en la mente. Eso se llama guerra sucia. Eso fue lo que hicieron los nazis con los judíos. Dentro de los escándalos hay un grupo espantoso de mujeres que no hacen sino desnudarse y gritar histéricamente en todas partes, que se llaman las Femen. Los llamados besatones de los homosexuales son lo mismo, es producir un hecho. La catedral, lo que voy a decir es asqueroso, prepárense porque lo que voy a decir es asqueroso. La catedral, cuando fue elegido el presidente Macri en Argentina, mire hasta dónde llega el odio a la iglesia. Cuando fue elegido Macri, untaron con excremento humano las paredes de la catedral de Buenos Aires. ¿Eso no es un delito? No es un delito. Eso no es un delito porque ya explicamos que eso es parte de la expresión del descontento de un pueblo que es libre y soberano. Eso sí se puede. Ese tipo de cosas sí se pueden. ¿Y por qué hicieron eso? Porque supuestamente la Iglesia Católica en Argentina había intervenido para que saliera la izquierda, que es la única que se preocupa por el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Entonces, como la Iglesia sacó a la izquierda, representada por esa señora Cristina, como la Iglesia fue cómplice en la subida de Macri, entonces ahí les ensuciamos de excremento su catedral. Eso es lo que se llama guerra literalmente sucia. Y nuevamente ahí entra el tema de los laicos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al párroco de la catedral en Buenos Aires que salga él ahí a defender ¿cómo? ¿A que le hagan qué? Entonces nos va a tocar hacer aquí en Occidente lo mismo que descubrí que se hacían los cristianos católicos al sur de la isla de Taiwán, a donde tuve ocasión de ir para un curso de formación permanente con mis hermanos dominicos. Resulta que los naturales de la isla se oponían radicalmente a la extensión, a la propagación de la fe cristiana. Se oponían radicalmente a eso. ¿Y entonces qué pasó? La manera de oponerse fue la siguiente. Cada vez que los católicos hacían una iglesia, después de años de colectas y de esfuerzos, los opositores la quemaban. Lo mismo que están haciendo en Chile. En Chile hay todo un movimiento orquestado que utiliza a los mapuches para eso, para quemar iglesias. ¿Qué tuvieron que hacer los cristianos católicos? Se dieron cuenta que el cura tenía que dormir por lo menos 4 horas 40 minutos. Que el cura no podía cuidar el edificio todo el tiempo. Entonces los católicos empezaron a establecer turnos para proteger su templo. Entonces la gente por turnos se volvían celadores de las iglesias para que no les quemaran las iglesias. Ese tipo de respuestas vamos a tener que darlas. Yo quisiera que en Argentina y quisiera que en muchos otros sitios los laicos tomaran conciencia de esto. Y yo quisiera que cuando llegaran los irresponsables, los abusivos que hacen cosas como lo que conté de la Catedral de Buenos Aires, que cuando llegaran se encontraran con un muro humano de personas que dicen: mi fe me la respetas. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso no se puede hacer sin ustedes. Estas guerras no se pueden ganar sin ustedes. Pero para eso necesitamos que ustedes tengan el corazón convencido, la mente formada y tengan valor y vigor en el corazón. Si esto no se organiza como una especie de ejército, si cada uno simplemente se va a obsesionar a ver cómo logro mi tercer posgrado, y luego tengo que lograr mi doctorado, y luego tengo que lograr el ascenso en la empresa, y luego tengo que lograr ser el jefe de ventas para toda América Latina, y luego tengo que vender, imagínate, me van a dar la galaxia. Es decir, nunca se había visto eso, nunca, pero me van a dar la galaxia. Dormiré 1:05, pero me van a dar la galaxia. Finalmente tendré la galaxia y tendré derecho. O sea, te imaginas, voy a vender en Titán, en Saturno, en Plutón, que fue degradado de planeta. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Las profanaciones. Y dejé de último la tristeza de los ingenuos católicos. Ay, mis católicos. Cuando sucedió el atentado contra Charlie Hebdo, salieron los católicos, ay, manada de tontos ingenuos.
Je suis Charlie Hebdo. Oh, ahora todos somos. Nous sommes Charlie Hebdo. Todos somos Charlie Hebdo. Y vamos a marchar, todos somos Charlie Hebdo. 2 meses después, Charlie Hebdo seguía haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Escupirle la cara a Cristo, burlarse de la iglesia. Ingenuos católicos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque es que estos son católicos que nunca han podido dormir bien. Son católicos que se alimentan de lo que les dicen las noticias. Son católicos que no tienen tiempo de formarse en su fe. Son católicos que no sacan rato para postrarse ante Jesús y para llorar ante la Eucaristía y decirle, ¿por qué? ¿Por qué todos siguen sus intereses personales? Y tú no importas. ¿Por qué tú no importas? ¿Por qué tú no importas? Y ahí terminamos evocando el recuerdo de la misma persona que hoy nos ha congregado, Santa Catalina de Siena. Esa es la pregunta de Catalina. Esa es la pregunta hacia Jesús. ¿Por qué tú no importas? ¿Por qué yo soy la pecadora y tú eres el que es ajusticiado? Esas son las preguntas del amor en Catalina. Que el ejemplo bendito, valiente de esta mujer, que después de la Virgen a nadie puedo admirar tanto, que el ejemplo amoroso, sabio y valiente de esta maravillosa mujer cale en nuestro corazón, porque ella nunca se presentó ni ante el Papa, ni ante los cardenales, ni ante los sacerdotes, nunca se presentó con otra carta sino solamente esta: es que yo soy bautizada, y como soy bautizada soy de Jesús y Cristo es para mí, y con esas credenciales hasta el Papa. Esas son las mujeres que necesitamos y hombres que aprendamos de mujeres como esas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.